comenzamos. Porque Bueno, apenas si logramos empezar. sí, de esto ya visto, ¿verdad? Vamos a la siguiente parte. Sí. Sí, ok. Iniciaría invitándoles a pensar y orar sobre los hijos de Elamán, Nefi y Lei, y los otros siervos del Señor que trabajaban con ellos. Afrontaron una oposición feroz, servían en un lugar inicuo y tuvieron que lidiar con terribles falsedades. Este versículo del registro de Elamán me infunde ánimo y espero que a ustedes también. Y en el año 79 empezó a haber muchas contenciones. Pero sucedió que Nefi, Lei y muchos de sus hermanos que sabían concerniente a los verdaderos puntos de la doctrina, pues recibían muchas revelaciones diariamente. Por lo tanto, predicaron al pueblo, de modo que hicieron cesar sus contenciones ese mismo año. Ese relato me anima y podría animarles a ustedes. A los hijos de Elamán se les enseñó y se los guió mediante una serie de experiencias con el Espíritu Santo. Esto me asegura que se nos puede enseñar por medio del Espíritu y podemos aprender línea por línea de Él para recibir lo que necesitamos y después, cuando estemos listos, recibiremos más. Del mismo modo, me ha infundido ánimo el relato de Nefi cuando se le pidió que volviera a Jerusalén a buscar las planchas de Labán. ¿Recuerdan esa historia? Nefi tomó una decisión y dijo: iré y haré lo que el Señor ha mandado. La experiencia de Nefi con el Espíritu Santo en aquella misión me ha alentado muchas veces cuando me he embarcado en tareas que sabía que eran asignaciones del Señor, pero que parecían estar muy por encima de mis experiencias pasadas y de lo que me sentía capaz de hacer. Seguramente recordarán lo que Nefi dijo acerca de su experiencia. Y era ya de noche, e hice que mis hermanos se ocultaran fuera del muro, y cuando se hubieron escondido, yo, Nefi, entré furtivamente en la ciudad y me dirigí a la casa de Labán. Y sigue diciendo, e iba guiado por el Espíritu, sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Me ha infundido ánimo el saber que Nefi fue guiado por el Espíritu minuto a minuto durante la noche en aquel encargo del Señor. Muy bien. Este es el panorama de este discurso, Víctor. Después de hacer esta introducción que ya platicamos previamente, donde el presidente ahí dice que le va a hablar a sus descendientes. Entonces él les dice, les voy a decir lo que he hecho yo y lo que he aprendido acerca de cómo podemos tener el Espíritu Santo de manera constante con nosotros. Y a partir de esto, él toma dos relatos de las Escrituras, específicamente del Libro de Mormón. Uno es acerca de los hijos de Elamán, que es Nefi y Lei, y el otro es del hijo de Lei, el primer Lei,
que es justamente Nefi. Entonces, a partir de estos relatos, él establece el modelo para poder tener el Espíritu Santo. Algo que me llama poderosamente la atención, Víctor, es que en este segmento que acabamos de ver, él utiliza la expresión, este relato me anima, 1. Me ha infundido el ánimo el relato, 2. 3 dice, en aquella misión me ha alentado muchas veces, 3. Es decir, y 4 dice, me ha infundido ánimo el saber que Nefi fue guiado, ¿sí? 4. Es decir, hasta en 4 ocasiones, el presidente Ayrin habla de estos relatos y dice de cómo es que las escrituras lo animaron, lo animan, lo alientan a él en determinadas circunstancias. Entonces, de entrada, yo veo que el presidente Ayrin nos está diciendo, vamos a buscar en las escrituras y en las escrituras vamos a encontrar el ánimo, la fuerza que requerimos para las circunstancias, porque ni Nefi, y en el caso de los hermanos Lei y Nefi, enfrentaron circunstancias adversas que tuvieron que superar. No obstante, a través del Espíritu Santo tuvieron ánimo y tuvieron la fuerza para llevar a cabo lo que el Señor les estaba pidiendo. De manera que si nosotros lo hacemos, vamos a poder tener ese ánimo como ellos lo tuvieron. Y fíjate que el ánimo es el antídoto de los males de salud mental, ¿no? O de las enfermedades mentales. Porque al final es el desánimo lo que te lleva a muchas de esas cosas. Es decir, muchas de las, no sé si llamarle enfermedades, no sé si es el término correcto, Salvador, o patologías o problemas emocionales, muchos se derivan de las situaciones que las personas viven y que se sienten débiles ante esas situaciones o que piensan que no las pueden superar o sobrepasar o sobrellevar. Pero esto no es otra cosa más que falta de ánimo. Y en términos prácticos, ¿qué es este ánimo? Este ánimo es esperanza, este ánimo es fe, este ánimo es optimismo. Es decir, si lo asociamos al Evangelio, hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que están relacionadas, pero tiene que ver con una actitud. Al final es una actitud. Entonces, el presidente Ayrin, como bien dice, la enseñanza que nos está dejando aquí es: las escrituras nos pueden infundir ánimo, las escrituras nos pueden alentar a. Por lo tanto, nos está aquí dando otra receta en contra de las enfermedades mentales, o nos está dando una receta para tener una mejor salud mental. El estar constantemente animados o el ser constantemente alentados a pesar de las adversidades a través de las escrituras. Este punto, Víctor, que mencionas está muy interesante porque lo relacionamos con lo que decíamos previamente sobre la salud mental, sobre el equilibrio emocional que será necesario para sobrevivir espiritualmente en los días futuros. Entonces, a través de las escrituras podemos encontrar esta salud. Y esto me recuerda, Víctor, me quedé un poco callado porque mi mente va y viene. Me recuerda un discurso del presidente, de Richard G. Scott, el apóstol, donde él justamente dice que a través de la lectura de las escrituras nosotros podemos encontrar o podemos sanar de las enfermedades que tengamos. A mí me resulta muy interesante, ¿eh? Voy a ver si ahora encuentro esa cita, pero él justamente dice eso. Si tú vas a las escrituras, vas a encontrar ahí poder para ser sanado. Y él, si mal no recuerdo en ese discurso, también está hablando de enfermedades físicas. Entonces, fíjate qué interesante. Entonces, si hemos de sobrevivir espiritualmente, una fórmula está en ir y encontrar este tipo de fortaleza y ánimo que están en los relatos de las escrituras, y a través de estos podemos ser sanados y mantener la salud en todos los aspectos, tanto física, tanto mental
como espiritualmente. Cierto. Y relacionado con esto, los dos relatos que toma el presidente Henry B. Eyring para ilustrarnos lo que quiere ilustrarnos acerca del Espíritu Santo, uno tiene que ver con la revelación acumulada. El relato de los hijos de Lamá, ¿no? Cuando se refiere a Nefi y Leí, él está hablando de una revelación acumulada que te lleva a tener conocimiento, o donde vas acumulando ese conocimiento, ¿no? Y él lo describe de esta manera, dice, muchos de sus hermanos que sabían concerniente a los verdaderos puntos de la doctrina, pues recibían muchas revelaciones diariamente. Por lo tanto, bueno, ya describe el resultado que eso trajo, ¿no? O la ventaja que eso les dio, el haber recibido revelaciones diariamente, lo cual los llevó a tener conocimiento. Y el otro ejemplo es un poco, es un contraste de este primero, porque no está hablando de muchas revelaciones que al final te llevan a tener un conocimiento, que al final te llevan a salir de una situación difícil. En el caso de Nefi, el primer Nefi, hijo de Leí, está hablando de otra situación en la que el Espíritu Santo te ayuda, no de una forma acumulada o acumulativa, sino de una forma decisiva en que hay un momento crítico y que llega la influencia del Espíritu Santo y te dice qué tienes que hacer. No sé si me explico la diferencia entre estas dos. A ver, repítela porque yo voy un poco más lento que tú. La primera, en el ejemplo que pone de los hijos de Lamán, él está hablando de que recibían revelaciones diariamente, lo cual los llevó a tener un conocimiento y ese conocimiento los ayudó a solventar una situación difícil que tenían, una situación de iniquidad entre el pueblo, ¿no? En donde ellos mismos se veían atacados. Estamos hablando de una serie de revelaciones diarias que te lleva a tener un conocimiento y ese conocimiento te lleva a tomar una decisión correcta en cuanto a qué tienes que hacer en una situación difícil. Y el otro caso, el de Nefi, hijo de Leí, estamos hablando de también el Espíritu Santo, de una revelación, pero para un momento decisivo. Sí. Es decir, sí, ciertamente Nefi seguramente también estaba preparado y demás, había recibido una serie de revelaciones, pero es para un momento crítico en el que necesitas una impresión del Espíritu en ese momento. Porque si Nefi solamente se hubiera ido al conocimiento, pues él diría, pues es que es malo matar. Entonces simplemente no hubiera matado a Labán y la historia sería diferente. Pero él se va con una impresión del espíritu, o se deja llevar por una impresión del espíritu para ese momento específico y que podría ser una impresión totalmente atípica o a la que Nefi no estaba acostumbrado al menos, pero igual de importante, ¿no? O muy decisiva. Entonces, vemos dos modelos en los que el Espíritu Santo puede guiarnos. Uno, a través de la revelación diaria acumulada, para que al momento que nos llegue una situación ya sepamos cómo resolverla. Y otra, en la que es una situación totalmente nueva y que el Espíritu Santo nos puede indicar algo muy diferente a lo que nuestra lógica o a nuestro conocimiento acumulado nos estaría indicando. Entonces, ahí vemos la relevancia, ¿no? A través de este ejemplo de las Escrituras vemos la relevancia de tener el Espíritu Santo con nosotros. Así es. Y vemos la importancia de las dos situaciones, ¿no? Es decir, tenemos que estar preparados para las dos. Tenemos que estar recibiendo revelación diaria y de esta manera estar acumulándola y esta se convierte en conocimiento, pero también debemos de estar muy a tono con el Espíritu para una situación de emergencia y que el Espíritu nos indique algo que tengamos que hacer, que podamos reconocerlo como tal. Sí. Entonces, vemos distintos. Aquí podemos ver algo, Víctor. En estos dos ejemplos de las Escrituras no está la fórmula para resolver cada situación. No. Pero sí vemos que en las Escrituras podemos encontrar modelos para afrontar las situaciones que se han de presentar. Entonces, en el primer caso, que fue el caso de los hijos de Lamán, ¿cuál era la situación que estaban
afrontando ellos. Eran las contenciones, ¿no?, que había entre los de su pueblo. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo resolvieron el punto, no? Ahorita el hermano Freddy Garavito decía que en institutos se está haciendo un énfasis, y digamos que en seminarios e institutos, ¿no? Se está haciendo un énfasis en cuanto a cómo adquirir conocimiento espiritual. Y el conocimiento espiritual precisamente se basa, Víctor, en cómo nosotros aprendemos a través de la revelación las cuestiones que requerimos para sobrevivir espiritualmente. Ahora, en el caso de los hijos de Lamán, Nefi y Lehi, ¿qué es lo que hicieron para poder solucionar la situación que estaban afrontando? Dice que salieron a predicar porque sabían, concerniente a los verdaderos puntos de doctrina. ¿Y por qué lo sabían? Dice, porque recibían muchas revelaciones diariamente. Muchas revelaciones diariamente. Ese punto está bien interesante, ¿no? Si yo me pongo a pensar, Víctor, ¿cuántas revelaciones recibo yo al día? ¿Cómo responderíamos esto? Ahora, entender también qué es una revelación, ¿no? Fíjate, ¿qué es una revelación, Víctor? ¿Qué te parece si lo vemos? Sí, me parece. A ver, vamos a ver en la guía Estudio de las Escrituras. Déjame la busco por aquí. Porque cuando hablamos de revelación, quizás estamos pensando en experiencias espirituales Extraordinario. extraordinarias, ¿no? Ujú. Sí. Em, en teofanías o algo por el estilo. Pero vamos a ver qué nos dice la guía Estudio de las Escrituras. Revelación. Déjame lo pongo por acá en pantalla. Dice, comunicación de Dios con sus hijos sobre la tierra. La revelación se recibe mediante la luz de Cristo y el Espíritu Santo. Dice además, y también por medio de inspiración, visiones, sueños o mediante la visita de ángeles. La revelación brinda la guía que puede conducir a los fieles a la salvación eterna en el reino celestial. Mira qué interesante, ¿no? Entonces, la revelación entonces es una comunicación de parte del Padre hacia nosotros aquí. Nos menciona los medios y los modos y nos dice que es necesario hacerlo a través del Espíritu Santo. Pero esta última parte me llama poderosamente la atención, Víctor, cuando dice que nos brinda la guía para conducirnos a la salvación eterna en el reino celestial. Entonces, tratando de responder un poquito la pregunta que formulábamos al inicio, ¿no? ¿Por qué es importante la influencia orientadora, guiadora, consoladora y constante del Espíritu Santo para sobrevivir espiritualmente en los días venideros? Bueno, pues porque según esto que acabamos de ver, nos va a brindar la guía para conducirnos a la salvación eterna. Nos va a brindar la guía para poder reconocer al Salvador cuando Él venga. Nos va a brindar la guía para poder saber qué hacer, cómo conducirnos. Y fíjate que sobrevivir en los últimos días, y bien lo dice el presidente Nelson, sobrevivir espiritualmente, ¿no? Porque no estamos hablando de una sobrevivencia física. Es decir, da igual si en los últimos días morimos. Eso da igual, eso no afecta a nuestra salvación. Entonces, no es que estemos buscando la guía del Espíritu Santo para ver cómo me libro de un terremoto o de un tsunami, o para ver cómo puedo conseguir alimentos. No, no es esa realmente la guía que necesitamos, porque si morimos no pasa nada. Es decir, estamos bien. Aquí la cosa es la sobrevivencia espiritual, el cómo Sí, no vamos a ser engañados, el cómo vamos a mantener nuestro testimonio,
el cómo nos vamos a mantener fieles hasta el final, a pesar de la adversidad que tengamos, a pesar de los falsos profetas y a pesar de cualquier situación adversa, cómo nos vamos a mantener fuertes espiritualmente. Y pareciera que el presidente Nelson, antes de hacer esa declaración que vimos del 2018, parece que leyó esta parte, ¿no?, de la revelación, de por qué es necesaria o por qué es importante la revelación, ¿no? Como si no lo supiera él. Pero porque entra en concordancia total con esa última parte que leíste de la revelación, ¿no? Es decir, donde dice que nos sirve o le sirve a los santos como una guía para su salvación. Entonces, estamos hablando de cuestiones de salvación de nuestra alma, no una protección de nuestro cuerpo ni siquiera, o no de una protección contra la muerte. Que sí nos puede ayudar el Espíritu Santo y nos puede guiar para en cierto momento hacer algo o dejar de hacer algo que podría estar atentando contra nuestra vida. Sí, voy de acuerdo con eso. Pero esa no es la parte importante. La parte importante, y por eso menciona el presidente Nelson, para sobrevivir espiritualmente en los días venideros, entonces esa es la parte importante, el sobrevivir espiritualmente, porque la muerte física no es nada y sabemos que esa ya está vencida y ya lo logramos, ¿no? Ya tenemos ganada una resurrección. Entonces, Víctor, regresando al punto de Nefi y Ley, que dice que recibían muchas revelaciones diariamente y que por eso ellos conocían los verdaderos puntos de la doctrina. Este punto que tú mencionabas, ok, podemos morir y no pasa nada, vamos a estar bien. El punto es que podamos sobrevivir espiritualmente si nos mantenemos con vida. Y Sí. para poder sobrevivir espiritualmente necesitamos no ser engañados. Y para no ser engañados necesitamos el Espíritu Santo con nosotros. Y necesitamos conocer los verdaderos puntos de doctrina. Entonces, Víctor, fíjate lo que dice en esta escritura en la que se apoya el presidente Ayrin. Dice, Nefi, Lei y muchos de sus hermanos que sabían concerniente a los verdaderos puntos de doctrina, pues recibían muchas revelaciones diariamente. Fíjate que dice Nefi, Lei y muchos de sus hermanos. Entonces, aquí podemos decir, el presidente Ayrin, el presidente Nelson y muchos de sus hermanos, es necesario que nosotros estemos incluidos entre esos muchos y que veamos que no está acotado a un grupo específico o especial, que todos tenemos acceso a esa revelación y que todos necesitamos comprender los verdaderos puntos de doctrina a través del espíritu de revelación para poder afrontar los desafíos que van a sobrevenir, para no ser engañados. Pero es necesario que tengamos nosotros esto bien dominado, ¿no? Que sepamos dominar el balón, que sepamos bajar la bola, que sepamos tirar al arco, hablando en términos futbolísticos, ¿no? Sí. Pero si yo no sé cómo hacerlo, entonces, Víctor, voy a ser engañado. Y aquí viene el estudio de las escrituras, ¿no? Porque este conocimiento acumulado que tenían Nefi, Leí y muchos de sus hermanos, pues no se da si tú estás ahí sentado abajo de un árbol contemplando el mundo, ¿no? Se da con un esfuerzo, de ir y leer las escrituras, porque dice que ellos sabían de las escrituras, ¿no? Es decir, esa revelación diaria o esas muchas revelaciones diarias que venían a ellos es porque se estaban esforzando por estudiar las escrituras. Por lo tanto, cuando tienen esa situación de mucha contención entre los de su pueblo, ellos saben qué cosas tienen que enseñarles. Dice que fueron y les predicaron, pero ¿qué van y les predican? Ellos sabían exactamente qué tenían que enseñarles por esa serie de revelaciones acumuladas que ya tenían en sus personas. Y de hecho así lo dice el presidente Ayrin, déjame lo ubico, pero dice, a los hijos de Lamán se les enseñó y se los guió mediante una serie de experiencias con el Espíritu Santo. Esto me asegura, esa es la enseñanza que extrae el presidente Ayrin,
Esto me asegura que se nos puede enseñar por medio del Espíritu y que podemos aprender de Él línea por línea para recibir lo que necesitamos. Y después, cuando estemos listos, recibiremos más. Entonces, aquí nos recuerda el presidente Eyring el modelo, el mismo modelo que se describe de Jesucristo, de que fue aprendiendo poco a poco, al ser niño y joven, línea por línea, precepto tras precepto. Esa es la misma forma en que nosotros podemos aprender y obtener revelación. Entonces, hay un esfuerzo de nuestra parte, el estudio de las Escrituras. Y hay una responsabilidad, Víctor, porque si hablamos, otra vez regresándonos un poquito a lo que decía el presidente Eyring desde su discurso previo en la conferencia pasada, que decía que la nueva generación preparará a la generación que recibirá al Salvador. Si nos referimos a eso, Víctor, entonces hay un modelo que debemos de seguir, ¿no? Porque él hablándole a sus nietos y tataranietos que han de preparar esto, pues entonces es necesario que así como el Amán enseñó a sus hijos, nosotros enseñemos a los nuestros a tener esta serie de experiencias con el Espíritu Santo. Hay una responsabilidad, pues, nuestra, pero para que nosotros podamos asumir esa responsabilidad, pues primero yo tengo que saber cómo hacerlo. Si no, ya vamos mal, ¿no? Sí. Víctor, hay una afirmación que yo hice hace un momento sobre la salud física o la salud mental, y por aquí me hicieron un comentario, dice la hermana o el hermano, no sé, MEP F. Box, dice, las enfermedades mentales requieren de tratamiento médico, al igual que todo tipo de enfermedad. Las escrituras dan consuelo, guía, fortaleza. Quiero sustentar lo que yo dije con base en la afirmación del elder Richard G. Scott, apóstol fallecido, y ahorita estaba tratando de pensar, y hice 2 o 3 búsquedas fallidas, pero ya después vino a mi mente el nombre del discurso, El poder de las escrituras, así se llama el discurso, y entonces lo busqué, y aquí está, es un discurso de octubre de 2011, se lo recomiendo, esto es uno de los grandes discursos, deberíamos de analizar este discurso en un futuro, Víctor. Fíjate lo que dice acerca de las escrituras. Lo hago un poco más grande. A ver, ahí estamos. Dice, el meditar en un pasaje de las escrituras puede ser la llave que abre la revelación, la guía y la inspiración del Espíritu Santo. Las escrituras pueden calmar un alma atribulada, brindándole paz, esperanza y restaurándole confianza en su propia capacidad para vencer los desafíos de la vida. Ellas tienen gran poder para sanar los desafíos emocionales. O sea, las escrituras tienen gran poder para sanar los desafíos emocionales. Si se tiene fe en el Salvador, y pueden acelerar la sanación física. Entonces, fíjate, el elder Scott relaciona las enfermedades mentales con las enfermedades físicas. Y hablando de las enfermedades mentales o los desafíos emocionales, dice que si se tiene fe en el Salvador, estas tienen gran poder para sanar los desafíos emocionales, las enfermedades físicas, y que incluso pueden acelerar la sanación física. Entonces, Víctor, ¿quién es el que sana? Jesucristo. Jesucristo es el que sana. Él es el Salvador. ¿Él me puede ayudar a sanar mis situaciones de salud mental? Sí. ¿Él me puede ayudar a sanar mis situaciones de enfermedades físicas? Sí. Oye, pero las escrituras, ¿qué tienen que ver aquí? Porque si yo voy a las escrituras, voy a encontrar al Salvador. Y si yo encuentro ahí al Salvador, entonces las escrituras, o a través de las escrituras, voy a poder encontrar ese poder sanador de Él. Por eso es que yo hice esta afirmación, basada en esta declaración del elder Richard G. Scott. No estoy diciendo
que la ayuda psicológica no sea necesaria en muchos casos o no sea óptima. Estoy diciendo que en las Escrituras podemos encontrar a Jesucristo y que Él es el que sana, y que a través de ellas podemos acelerar la sanación física y que a través de su lectura, su comprensión, su análisis y conocer a Jesucristo a través de ellas, podemos llegar a sanar estos desequilibrios emocionales que en ocasiones tenemos. Oye, Salvador, una pregunta, una curiosidad más bien. ¿Hace poco leíste ese discurso? Porque es de octubre del 2011. ¿O cómo tienes tan buena memoria? Soy fan de las conferencias generales. Entonces, hay discursos que se me quedan y se me quedan palabras claves. La verdad es que si no existiera Google, no, Sí. me sería más difícil encontrarlos, pero con Google, con palabras claves, ya les doy una búsqueda y las encuentro, pero sí, digamos que sí tengo cierta memoria para recordar. No, tengo años de no leer ese discurso, años. Sí, por eso te digo, ¿no? Porque a mí me cuesta recordar un discurso de esta última conferencia o de 2 conferencias. Ahora uno de hace 12 años. Imposible. Bueno, ¿y qué piensas de la sustancia del tema, Víctor? Bueno, me parece sumamente cierto. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y una postura no quita la otra. Es decir, estas palabras del Elder Scott, en donde dice que las escrituras o el acudir a las escrituras nos pueden ayudar a sanar, y él lo menciona tanto emocional como físicamente, me parece que esto no significa que no tengamos que acudir al médico o que no tengamos que acudir al psicólogo y decir, no, me voy a poner a leer las escrituras todo el día y esto me va a sanar. No funciona de esa manera. Está hablando aquí de un poder que puede llevar a la sanación, pero yo desde luego lo interpreto que es un poder que complementa la ayuda profesional que podamos tener. Y está hablando está hablando de las escrituras como un poder para eso. Y yo recuerdo un discurso recientemente del presidente Nelson, aquí lo analizamos cuando veíamos los énfasis, y uno de los énfasis era el templo y los convenios, en donde él habla también de un poder adicional que nos da el templo, y lo menciona como un poder adicional. Es decir, hay otras cosas que nos dan poder para sobrellevar las cargas de este mundo, y esas cargas incluyen desde luego las enfermedades físicas o mentales. Entonces, ya veíamos que el elder Richard G. Scott habla de las escrituras como un poder para ayudar o para acelerar una sanación física o mental, y el presidente Nelson más recientemente habla de la asistencia al templo, el hacer convenios y guardar esos convenios. Habla de un poder adicional también en contra de todo tipo de cargas que tengamos en esta tierra, y las cuales incluyen desde luego la salud física y mental.